Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 21 de marzo, dentro de la tercera semana de Cuaresma. Hoy recordamos en la liturgia a San Nicolás de Flui. Por inspiración divina, deseoso de otro género de vida, dejó a su esposa y a sus 10 hijos y se retiró a la región montañosa de Ranf, Suiza, para hacerse anacoreta. Célebre por su penitencia y desprecio mundano, solo una vez salió de su celda para calmar con una breve lección una guerra civil. Sus vecinos, edificados por su testimonio de oración y de penitencia, le construyeron un yermo y una pequeña capilla, consagrada en 1469. Pidamos pues su poderosa intercesión. Hoy, en la liturgia tomamos el texto de San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra». Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿qué podemos entonces hablar sobre el texto de hoy? Nos damos cuenta que Jesús está en Nazaret, su tierra natal. Bueno, mejor dicho, su tierra de crecimiento, pues su tierra natal es Belén. En Nazaret creció Jesús. Importante porque entra a la sinagoga, todo el pueblo le conoce, ahí están sus vecinos, sus amigos, aquellas personas que crecieron juntamente con él, las personas del pueblo. Y pues bueno, Jesús va como en sábado porque él es observante de la ley de Dios, que manifiesta que el sábado, el día de descanso, se debe de ir a la sinagoga para escuchar la palabra y meditarla. Lo mismo hace Jesús. Es celoso por las cosas de Dios, celoso por cumplir la voluntad de Dios. Ojalá que tú y yo también tengamos esos celos, un celo apostólico, un celo espiritual de querer buscar a Dios, de querer cumplir su voluntad, de querer ser santos como lo hacía Jesús. Y entonces el texto nos dice que va a su tierra, pero empieza diciendo algo: nadie es profeta en su tierra. Claro, ¿por qué? Porque Jesús mismo lo dice, no solamente por eso, sino porque muchas veces aquellas mismas personas que crecen contigo, que te conocen, son las primeras en que te juzgan, son las primeras que cierran su corazón, son las primeras que no creen, que no confían en aquel que están viendo crecer. Así le pasó a Jesús con este pueblo, el pueblo de Nazaret. Y pone 2 ejemplos Jesús cuando está en la sinagoga, justamente tomando la palabra. Recuerden cómo también este capítulo de San Lucas nos recuerda unos versículos atrás, que Jesús abrió también uno de los rollos en la sinagoga del profeta Isaías y empieza después a explicar la palabra. Pues se encuentra explicando cuando Jesús habla precisamente en este texto de lo que estamos tratando hoy. Había en Israel muchas viudas en tiempos de Elías. El profeta Elías, un gran profeta en tiempo del Señor, que nos dice en los textos bíblicos que fue arrebatado hacia el cielo en una carroza de fuego. Y dice: faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo hambre, una gran sequía, hubo hambre, hubo sed en ese tiempo, en tiempo del profeta Elías. Elías tuvo que salir porque lo andaban persiguiendo. ¿Por qué? Porque denunciaba las falsas actitudes de aquellos del pueblo, sobre todo a los gobernantes, al rey. Y entonces dice hoy que a ninguna de esas viudas fue enviada, sino a Elías. Así nos dice el texto. Jesús está hablando. A ninguna viuda fue enviado el profeta Elías, sino a aquella viuda
de Sarepta. Sarepta es un lugar pagano, es un pueblo politeísta, es un pueblo fuera de Israel. Y Elías fue enviado a aquella viuda. ¿Por qué no fue enviado a tantas viudas? ¿Qué significa el texto de este día? Dios llega al corazón de tanta gente. La salvación es universal, no me la puedo apropiar. Y segundo, porque no confío, porque no creo, Dios entonces se le manifiesta a otras personas que sí confían y que sí creen, aunque sean distintas a mí, no sean de mi pueblo, de mi cultura, de mi lengua, pero Dios se manifiesta. Qué importante saber que el Señor provee a través de Elías. Cuando Elías llega con aquella viuda, recordamos aquel diálogo, entonces empieza a hablarle, dame un pan. No tengo, solo un par de medidas de harina y una de aceite para hacerme un pan para mí y para mi hijo, le dice aquella viuda, y luego moriré. Y Elías pues le dice, no, primero haz un pan para mí y luego para ustedes, y no te faltará nada en tu vasija de harina, ni tampoco en tu jarra el aceite. Y así sucede. Dios cumple su promesa. Dios provee en nuestras necesidades. Y es lo que nos está diciendo hoy la palabra. También Jesús pone otro ejemplo. Muchos leprosos habían en Israel en tiempos de Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos, Eliseo era un profeta, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Naamán era un general de las tropas de Siria, del rey de Siria. Y pues tenía lepra. Y fue a buscar al profeta Eliseo. Eliseo le manda, como bien sabemos, lo dice hoy la primera lectura, segunda carta de los Reyes, capítulo 5, ¿verdad? Era general del ejército de Siria. Y entonces, pues Naamán pide ir a buscar a aquel hombre santo. ¿Y qué le manda? Ve y báñate 7 veces en el río Jordán. En la primera lectura de hoy lo hemos leído. Y entonces, ¿qué hace? Aquel no quiere bañarse y al final lo convencen y queda curado. Así es, un hombre que era de Siria, y Siria era una ciudad pagana, un hombre que se convierte, un hombre que cree. Y por eso el Señor envía la salvación a todos. Y hoy el Señor nos narra que debemos de confiar en Él, confiar en los momentos duros, en los momentos críticos de nuestra vida. ¿Cuántas veces desconfiamos de Dios? Y por eso hoy nos invita a que creamos y a que confiemos. Todos estaban en la sinagoga y se llenan de ira contra el Señor porque ven que Jesús dice eso contra ellos. Es decir, aquella viuda era una viuda que creía a pesar de ser pagana. Aquel hombre, que era pues un general de Siria, Naamán, cree y confía. En cambio, aquellos que estaban en el tiempo de Jesús en Nazaret no creyeron en su palabra, no confiaron en Él, en su testimonio. ¿Cuánto podemos hoy desconfiar? Hoy le pedimos a Jesús que aumente nuestra fe, la confianza en Él, sabiendo y reconociendo de que Él nos provee y nos da lo que necesitemos en los momentos más difíciles de la vida. Claro, ¿cuánto te cuesta a ti creer? ¿Cuánto me cuesta a mí creer? La fe no es fácil de asumir. Necesita confianza, una confianza plena y total. Por eso hoy le pedimos a Jesús que aumente nuestra fe, que nos aparte de todo aquello que nos prive de la fe. Le pedimos entonces al Señor precisamente eso para cada uno de nosotros. Y bueno, claro, que no seamos profetas en nuestra propia tierra, pues se cumple. Hoy la palabra nos invita a seguir trabajando, a seguir evangelizando. Evangeliza tu casa, evangeliza tu colonia, evangeliza tu trabajo. No importa que se burlen de ti, no importa que seas un escándalo para los demás. Hoy Jesús fue un escándalo para los de su tiempo con las palabras que dijo. Y por eso muchas veces no somos gratos, no somos profetas en aquel lugar en el cual nos movilizamos. Porque hablar de la palabra de Dios y vivir como Dios nos manda es vivir en coherencia de vida. Y para muchos que viven desde el mal, desde el pecado, les resultamos incómodos. Así que a seguir viviendo, pues según la gracia de Dios, según las virtudes del Evangelio, según el testimonio que Cristo Jesús nos da. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Te invito para que compartas este audio y hasta mañana.